En el país de promesas rotas, verdad. Escapamos de jaulas buscando libertad. Queremos comprender lo que pasa, no más farsa, pa' que el pueblo grita y los poderosos se apartan. Voces en la radio, eco en la ciudad, luchando en las sombras, la verdad desvelará. Libre como el viento, soñamos sin cadenas. Es tiempo de alzarse, fuego en nuestras venas. Muchas gracias. Vos sabés que, Julián, cuando estábamos repasando la situación en el hipódromo de Posadas, vimos que eventualmente iba a llegar una serie de a ver, ¿cómo decirlo?, de actuaciones de parte del Estado provincial y municipal, porque a todas luces, y esto fue confirmándose con el paso del tiempo, había una serie de irregularidades. Pero curiosamente, las actuaciones que empezaron a llegar, no llegaron por el lado del cuidado animal, porque viste que todo esto surge porque nuevamente este año volvió a morir en el medio de las carreras un animal, un caballo, una yegua en este caso, sí. Pero quiero decir, ahí como foco, decíamos, qué notable cómo todo eso sucede sin control, y llegaron las primeras actuaciones, intervenciones. Fue intervenido el hipódromo, pero fue intervenido por una cuestión administrativa, porque en las elecciones hubo una serie de irregularidades que tenían que ver con la lista de socios. También intervino el IPLIC por las apuestas ilegales. Ahora, ¿y del animal nadie habla? ¿Nadie va a mirar qué está pasando con los caballos ahí en las carreras? Digo, lo que nos preocupa o lo que hace que se intervenga sobre la situación es lo administrativo, es la apuesta, que además no es el problema que sea una apuesta o que se hagan apuestas, es que sean ilegales. Por eso interviene el IPLIC, porque había apuestas no habilitadas o que circulaban por lo fuera de lo legal. Bueno, por eso nosotros decíamos, ¿qué pasa con los caballos que son sometidos a ese tipo de situaciones? Nos interesaba hablar de esto, y por ello es que vamos a hablar sobre el tema con el presidente del Consejo Veterinario de Misiones, que es Pablo Castillo. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por este ratito para charlar con nosotros. Por favor. Pablo, ¿qué pasa con el cuidado de los caballos de carrera? ¿Son animales que puedan tener un buen trato? Porque muchos dicen, mira, los caballos de carrera son mejor tratados que muchos otros caballos que están fuera de la competición. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, la realidad es que, independientemente de que podemos decir que sí, que están más cuidados, más controlados, mejor alimentados, es decir, probablemente si lo comparamos con un caballo de trabajo, como decimos normalmente, que esté en el campo, probablemente sí esté mejor cuidado, pero obviamente, ¿no? Con un fin o un motivo, que es la de correr y ganar las carreras, ¿no? Y bueno, ahí es donde podemos decir que probablemente la exigencia en esos animales sea mayor. No creo que sea una cuestión de buen o maltrato, sino ahí entra la parte de la falta de escrúpulo de las personas y de querer por ahí sacar mayor beneficio del que pueda dar el caballo como deportista, ¿no? O sea, pasa en las disciplinas deportivas humanas, podemos decir, ¿no? Con el doping y toda esa parte de sacar ventaja a partir del uso de sustancias prohibidas. Bueno, es algo que lamentablemente a veces también pasa en los equinos de competición. Claro. Sí, bueno, yo lo estaba escuchando en la presentación. A nosotros la verdad que no nos consta que ese caballo haya muerto o esa yegua, mejor dicho, haya muerto por el uso de sustancias prohibidas o el mal uso de sustancias que puedan estar autorizadas. Nosotros, la información que tenemos de los veterinarios que estaban como responsables de pista, de que son los que autorizan que el caballo corra porque, digamos, está en buenas condiciones, no nos hablan de eso, digamos, que el suceso puede estar más relacionado a la misma competencia, la exigencia de la competencia, que a otro factor externo como puede ser la parte del doping o lo que normalmente se habla del uso de sustancias prohibidas para que los caballos puedan rendir más. Por eso digo, no podemos decir en este caso si esa yegua se murió por el uso de sustancias prohibidas. Pablo, perdón, ¿se hacen autopsias a los animales que fallecen en esas condiciones? Si está, digamos, si está en duda la posibilidad de que pueda haber, digamos, tenido esta causa, sí.
De todas maneras... ¿Eso es por orden de la justicia o quién determina que se tenga que hacer un... No, y eso normalmente, como te digo, digamos, en este caso había veterinario de pista, es decir, que son los que estaban controlando antes de que el caballo corra, los que intervinieron ahí cuando tuvo el suceso del caballo, que mucho no hubo para hacer porque falleció casi inmediatamente, y ante, digamos, esa primera inspección y análisis clínico, no consideraron que, digamos, había algo más allá de esto del sobreesfuerzo, y tengo entendido que no se indicó ni la necropsia ni lo que puede llegar a ser la parte de toxicología, ¿no? Es decir, bueno, ahí sí tratar de detectar si hay alguna sustancia y demás. Esto no se avanzó hacia eso porque, como te digo, inclusive esa yegua tenía un veterinario que la venía acompañando de Corrientes, es decir, que era un animal realmente muy controlado, ¿no? Lamentablemente estos sucesos se dan y, bueno, ahí sí, digamos, entra toda la suspicacia y de la posibilidad de gente que haga las cosas mal. Claro. Pablo, ¿qué se hace con el cadáver de un caballo, de una yegua en este caso? ¿Qué es lo que se dispone al respecto? La disposición sería enterrarlo, ¿sí? Enterrar, poner una base de cal, poner el cadáver, poner otra, digamos, cubrirlo con cal y ahí se entierra. Si no se tiene cal, se hace con una máquina, hay que hacer obviamente un pozo y enterrarlo. También está indicada la incineración. Se trata de desalentar un poco eso. Lamentablemente las malas experiencias de los incendios nos hablan de que el manejo del fuego tiene que ser muy criterioso, y además está postulado que cuando tenemos que quemar cadáveres se liberan sustancias que pueden ser cancerígenas, dioxinas, etcétera, que van a la atmósfera, y bueno, eso se trata de evitar, y por eso se recomienda que se entierre el animal. Pablo, ¿qué es lo que se filtra o se busca cuando se tratan de hacer estudios de doping de los animales, de estos equinos de competición? No, básicamente, digamos, el uso de estimulantes, digamos, ¿no? Tanto sea cardiológicos, respiratorios, o sea, tenemos anabólicos, hay una lista bastante larga, que, digamos, cuando son estudios que están autorizados, que criadores que están inscritos en el registro de pura sangre, la verdad que si los llegan a pescar en alguna de estas instancias, los descalifican de por vida. Es decir, que la verdad los criadores y los estudios se juegan mucho, por eso también son, digamos, en estas circunstancias quizás los animales más controlados y los que menos se tientan en hacer este tipo de cosas, porque justamente hay un control atrás y si lo llegan a agarrar puede llegar a ser, digamos, terminal para la actividad deportiva del criador o del estudio. Claro, es que ahí es donde entra en juego esa expresión de que si lo llegan a agarrar, supone que hay alguien que está buscando eso. ¿Hay controles o son los propios veterinarios de cada estudio? No. A veces inclusive hay controles en los mismos hipódromos o digamos, en los lugares donde están entrenando los caballos. Es decir, no solamente los controles se pueden hacer en el día de la carrera, digamos, si eso, digamos, alguien digamos, lo decide de esa forma, sino que muchas veces durante la etapa de entrenamiento, digamos. Por eso, digamos, la verdad que lo tienen que hacer muy escondido y que no los agarren, porque si no tienen mucha penalidad. Distinto es aquel que no está registrado, que tiene un caballo y que va a correr las famosas cuadreras, donde ahí sí no hay ningún tipo a veces no hay ni siquiera veterinario de pista, es decir, ahí es mucho más probable y es más común y habitual que se dé esa posibilidad de que se los dope a los caballos para que rindan más. Digamos, básicamente el objetivo es ganar la carrera, ¿no? Como le decía. Entonces, bueno, ahí y en esas circunstancias más irregularidad es más factible, más fácil que se pueda dar este tipo de situación. Claro. Pablo, te agradecemos mucho la gentileza de esta conversación y los datos que nos compartiste, muy amable. No, al contrario, y por ahí para agregar, nosotros sí desde la institución y un poco por ahí haciendo eco de la introducción que vos hacías, sí, el bienestar de los animales es de lo que a nosotros nos preocupa, nos incumbe. Hay un proyecto de ley que justamente trata sobre el bienestar y digamos, el fomento de la industria hípica. Digamos, quizás lo que nos falta, y no es solo Misiones, sino hay muchas provincias que tampoco tienen legislado, o que sea simple, todo este ámbito, digamos, del hipismo, de las carreras de caballos, las carreras de salto. Es decir, fíjate que entra
desde la municipalidad, la policía, SENASA, el mismo IPLIC, que hay la parte de apuesta, es decir, bueno, son muchos actores. La idea es tratar de hacer un consejo o una comisión que se encargue de marcar cuáles son las pautas que se tienen que respetar, que sea el que habilite los lugares donde se tienen que dar las carreras, que sea, digamos, obligatorio que haya un veterinario de pista que digamos, que vele por la integridad y la salud de esos equinos que están compitiendo, que haya un veterinario de SENASA que también esté controlando, digamos, que esos caballos legalmente, digamos, estén en condiciones también de competir, y que, bueno, que donde haya un predio, digamos, que se haga, ya sea, acá entra no solamente la parte de carreras de caballo, ¿no? Donde haya una jineteada, donde haya una competencia de salto, una carrera de 3/4 o con 3/4 de milla, es decir, bueno, todo lo que está relacionado al hipismo, que tenga un marco legal, que digamos que también haya una serie de requisitos de la infraestructura, digamos, de los accesos, de cómo tienen que ser los corrales donde se tienen que mantener los animales, justamente orientado y pensado en el bienestar, ¿no? Que justamente eso es a lo que se apunta, y que por ahí entra también ese choque, sí, bueno, el caballo de carrera, y realmente muchos viven mejor que muchos de nosotros, digamos, ¿no? En mejores condiciones de confort y demás. Pablo, ¿este proyecto de ley, cuándo lo presentaron? ¿Lo trabajaron ustedes desde el Consejo? Se trabajó con el Consejo, lo trabajamos con el legislador Cecino. Y ¿este año? El año pasado ya se presentó, estaba en comisión. Yo creo que no va a faltar mucho para la sanción. Hace poquito se sancionó la de la Fundación El Relincho, donde se crea un santuario, donde los animales, los equinos, sobre todo que han sufrido maltrato, pueden tener un lugar donde se pueda recuperar y demás. Y bueno, yo creo que atrás tiene que venir esta ley. Nosotros consideramos que es muy necesaria, y que regularice todas estas cuestiones, claro. y que digamos, justamente el foco sea en pos del bienestar del equino. Claro. En una carrera de caballo, les repito, en una jineteada, en una competencia de salto, bueno, donde esté involucrado el equino en forma deportiva o de esparcimiento, ¿no? Claro. Gracias, Pablo, por el tiempo y los conceptos, muy amable. No, ustedes, buen día. Pablo Castillo es presidente del Consejo Veterinario de Misiones, y pensamos ahí, ¿no? ¿Cuánto es posible que se produzca esto que en un momento de la charla decía Pablo Castillo, que es cuándo y en qué condiciones se le puede agarrar a alguien que está dopando a un animal, que le está dando anabólicos, estimulantes, etcétera? ¿Cómo funciona, Enzo, el control de doping en las competencias deportivas? ¿Ya se avisa antes del cotejo? Digo, ¿funciona siempre? ¿Todos los jugadores saben que puede venir un control? ¿O solo en algunas instancias competitivas? Habitualmente suele ser antes. ¿Antes del partido? Claro, sí. ¿Y eso es en primera división, por ejemplo, en el fútbol argentino? Yo pensé que me hablabas de equitación. No, en general, digo, cuando se hace un doping, ¿qué son? No, los doping suelen ser posteriores a los partidos. ¿Posteriores? En el fútbol sí, los doping son posteriores a los encuentros. ¿Y le toca así azarosamente? Es al azar, sí. Para los caballos debería funcionar algo así. Que, a ver, yo pensaba en los animales, puntualmente en los equinos, si en algún momento se pierde la cadena de custodia del animal, porque digo, el criador, el cabañero, el estud, probablemente esté en la tribuna, probablemente no esté ese día, digo, no es que está atrás de la gatera. Entonces digo, en algún momento también puede perder de vista